poquito que voy a seguir. Y bueno, pues para recalcar lo primero, que el tabaquismo es una enfermedad crónica, recidivante, adictiva y que nos va a afectar, o decimos que va a comenzar más o menos entre el 80 y el 90% de los casos antes de los 20 años y que va a afectar el 50%, o sea, esto se va a producir en el 50% de los fumadores. De manera que va a afectar el tabaco a nivel global en el organismo, dando enfermedades respiratorias, cardiovasculares, gastrointestinales, todas las que se puedan ocurrir. Pero sobre todo recalcar que es la primera causa de muerte evitable en países desarrollados y que el tabaquismo pasivo es la tercera de ellas. Todas las muertes asociadas al tabaco confluyen tanto en edad y sexo, en que pues, la primera causa de ellas va a ser las neoplasias pulmonares, como nos podemos imaginar. 3 de 4 pacientes que son fumadores son conscientes de los peligros que tiene fumar, pero solo el 5% de ellos tienen a su alcance todas las medidas o todas las opciones para poder llevar a cabo todo el proceso completo. Por lo tanto, lo que nos tenemos que plantear ahora es por qué es tan adictivo y por qué todos los pacientes, a pesar de que saben que es malo fumar, siguen fumando. Pues bien, esto es porque la nicotina es una sustancia que se nos va a unir a receptores nicotínicos y nos va a alterar las vías de recompensa, la memoria y las respuestas al estrés. Por lo tanto, tenemos que diseñar un tratamiento farmacológico que sea efectivo, completo, vamos a asociarlo con una terapia cognitivo-conductual favorable para los pacientes y así poder pues, favorecer la salud pública a nivel global. En cuanto a cómo comenzamos a evaluar a los pacientes, pues bien, se supone que a todo paciente que llega a cualquier consulta sanitaria se le tiene que preguntar sobre su hábito tabáquico, si fuma, si no, y si fuma sobre todo que se ha planteado fumar, o sea, dejar de fumar. De manera que esto nos va a dividir a los pacientes en 4 grupos: los pacientes fumadores y que están dispuestos a realizar un intento en dejar de fumar, los pacientes fumadores y que no quieren dejar de fumar en este momento, los que ya han fumado y ya no van a volver a fumar en un principio, o los que nunca han fumado ni de manera esporádica. De manera que si nos encontramos a pacientes motivados en que quieren realizar un primer intento, vamos a tener que realizar la intervención clínica con la estrategia de las 5 A's, como ya más o menos conocemos todos. Por otro lado, si el paciente está en fase de precontemplación o nos ha planteado dejar de fumar, estando así un poquito dudoso, pues vamos a realizar una entrevista motivacional en la que se puede repetir incluso en todas las entrevistas clínicas que tengamos con el paciente, realizando pues, estrategias como son la relevancia, el riesgo, las recompensas, las resistencias y todas las repeticiones. Es decir, a más repeticiones, el mensaje va calando más en el paciente y más probabilidades haya de que el paciente deje de fumar. Con todo esto, aún así, nos es un poquito complicado ver cómo podemos abordar al paciente, de manera que tenemos diferentes herramientas clínicas, como por ejemplo varios test, como el test de Richmond, que nos va a evaluar en una escala del 0 a 10 la motivación que tiene el paciente: a mayor puntuación, mayor motivación y por lo tanto mejor pronóstico que deje de fumar. También podemos utilizar los índices que todos conocemos del índice paquete año o incluso la medición de la oximetría por el aire expirado. Pero bueno, lo que más nos va a guiar en cuanto a ver la dependencia que tiene el paciente del tabaco, pues va a ser el test de Fagerström. Es decir, que como vemos en la pantalla, pues tiene un montón de ítems, pero que el más importante de todos va a ser el tiempo que tarda el paciente en fumarse su primer cigarrillo desde que se levanta. Si tarda menos de 30 minutos, vamos a decir que tiene una alta dependencia del tabaco. Y esto es lo que nos va a hacer que indiquemos un tratamiento u otro en los pacientes. Es decir, tenemos una dependencia bastante elevada, con una puntuación mayor o igual a 7, indica que tenemos que tener un tratamiento en este momento y dirigido y sobre todo con una doble terapia. En cambio, si la dependencia es baja o moderada, pues nos va a permitir indicar una monoterapia o individualizar un poquito más al paciente. Vale, en cuanto a las opciones terapéuticas que tenemos actualmente, como se muestra en la pantalla, bueno, pues tenemos en los últimos ensayos que se analizaron los fármacos respecto a placebo, viendo pues, en función de su riesgo relativo cuál era el más consistente. Decir que las últimas guías, sobre todo SEPAR, nos va a decir que combinar la vareniclina con las terapias de sustitución de nicotina son los más consistentes, superior al resto de fármacos utilizados. Ahora, para meternos un poquito uno con uno, los tratamientos actuales, la vareniclina, decir que es el primer tratamiento que se ideó específicamente para la disociación tabáquica, que es un antagonista selectivo de los receptores de la nicotina y un agonista parcial, que esto nos va a permitir pues, disminuir los riesgos de recurrencias, la dependencia, el riesgo de craving, es decir, nos va a disminuir también ese deseo que tiene el paciente de fumar. En principio se va a realizar una pauta de 12 semanas en la que vamos aumentando más o menos la dosis de 3 días en 3 días y recalcar que en el día 8 es el momento en el que el paciente ya no puede volver a fumar. Realmente los últimos ensayos han visto que combinados con las terapias sustitutivas de nicotina tienen una consistencia mucho más fuerte y que además incluso podemos alargar el tratamiento hasta 24 semanas, es decir, 6 meses.
Luego, por otro lado, las terapias sustitutivas de nicotina, que son los que más conocemos todos, con los típicos parches. Pues lo que vamos a hacer es darle al paciente una dosis extra que sea superior a la habitual que toma con un cigarrillo, para que no se le produzca dependencia ni riesgos de querer seguir fumando. Además, esto se va a combinar pues, con unos rescates para evitar los síntomas típicos del craving con chicles o sprays. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer es dividir al paciente en función de cuánto fuma. Si fuma menos de 20 cigarrillos, pues a lo mejor con una pauta de 8 semanas sería suficiente, pero si fuma más de una cajetilla diaria, ya deberíamos alargar el tratamiento a unas 12 semanas. Decir que generalmente los parches de nicotina son altamente seguros, no tienen ninguna contraindicación absoluta, excepto pues una hipersensibilidad o algo por el estilo, y que incluso puede subir la dosis sin miedo a que te aparezcan más efectos secundarios. Y se pueden utilizar en embarazadas valorando riesgo-beneficio, pero bueno, que es algo que siempre, o sea, todos nos tenemos un poquito de miedo cuando viene una mujer gestante a una consulta. Vale, por otro lado tenemos el bupropion, que es un antidepresivo, realmente no fue ideado para la deshidratación tabáquica, pero bueno, fue el primer fármaco no nicotínico que se está utilizando un poquito para estas terapias. Las posologías pues, varían de 7 a 9 semanas, 12, y en principio pues, vamos subiendo la dosis gradualmente hasta que al final acabamos con la dosis doble. Tienen generar una eficacia similar al resto de monoterapias, pero hay que tenerlo bastante en cuenta porque tienen muchos efectos secundarios. Lo más importante van a ser las crisis epilépticas, así que en pacientes que sean epilépticos conocidos o incluso en pacientes con algún trastorno de la conducta alimentaria, pues deberíamos evitar usarlos, porque además recordar que no se pueden utilizar a menos de 18 años, pacientes con insuficiencia renal, hepática, que están diabéticos con tratamiento, ya sea insulina o con pastillas con antidiabéticos orales, y en pacientes que pesan menos de 45 kilos. Y luego, pues por otro lado, vamos a tener el famoso Tudacitan, que es un derivado de la vareniclina, es un agonista parcial de los receptores nicotínicos, y que la ventaja que va a tener es que se puede utilizar una pauta intensiva, progresiva, de que se va reduciendo la dosis, llegando hasta un total de 25 días. Generalmente se suele reservar para segundas elección, segunda elección porque en pacientes cardiópatas que estén inestables, anginas estables, en general no están muy recomendados. Aquí vamos a ver un poquito el protocolo de desescalada rápida que se sigue con la citisina. Recalcar que en el día 5 el paciente ya debería dejar de fumar, y es una pauta que es un poco más tediosa de realizar porque el paciente se tiene que tomar comprimidos de manera muy seguida, incluso cada 2 horas los primeros días. Vale, entonces ahora ya la pregunta que todos estamos deseando resolver: ¿cuándo empezar realmente y en qué tipo de paciente? En el paciente hospitalizado, el día que hospitaliza deberíamos considerarlo nuestro día cero para intentar que el paciente deje de fumar. Y para evitar, sobre todo durante el ingreso, el síndrome de abstinencia, pues se va a utilizar los parches de nicotina, incluso con los chicles y los sprays de rescate, para evitar el síndrome de abstinencia. En un paciente que ha sido diagnosticado de enfermedad respiratoria, el inicio de la terapia antitabáquica debería ser mucho más intensiva e inmediata. En general vamos a utilizar la vareniciclina con la terapia sustitutiva de nicotina combinada a las dos, o una u otra en monoterapia. Y como alternativa siempre el bupropion en el segundo escalón. Y en un preoperatorio, pues todos sabemos que el tabaco no nos ayuda para nada, y menos pues te vas a someter a una cirugía, así que en principio habría que dejar de fumar o intentarlo para intentar evitar el síndrome de abstinencia perioperatorio y todas las complicaciones postquirúrgicas que nos pueda asociar el tabaco. Como ya os he dicho, pues hay diferentes tipos de poblaciones especiales. En principio la embarazada, intentar evitar cualquier tipo de farmacoterapia, pero si vamos a utilizar alguna, pues siempre la terapia sustitutiva de nicotina. En cuanto al paciente cardiovascular, ahora mismo la primera línea sería la vareniclina o las terapias sustitutivas de nicotina, ya sean monoterapia o combinadas entre ellas. Y en pacientes psiquiátricos, en principio, quedaros con eso del bupropion, pero no deberíamos tener ninguna restricción. Lo único pues, que siempre hay que mirar pues, todo el tratamiento basal que toman estos pacientes, que es mucho, y que no interfiera con los fármacos que les vamos a dar nosotros en ese momento. Ya un poquito ver el algoritmo y qué fases vamos a seguir. Como hemos dicho antes, tenemos un paciente fumador y que está motivado para dejar de fumar, por lo tanto lo vamos a llamar que nuestro grupo A. Tenemos que ver cómo de dependiente es el tabaco, si tiene una dependencia alta, si tiene una puntuación mayor o igual a 7 en nuestras escalas. En primera línea va a ser la vareniciclina combinado con la terapia sustitutiva de nicotina, y en el momento en el que ya esto fracasa, pues vamos a hacer un cambio farmacológico a una citisina o incluso aumentar las dosis de alguna de las dos. Por otro lado, si la dependencia es baja, en primera línea vamos a usar los dos fármacos de antes pero en monoterapia, y en segunda línea vamos a volver a tener el Tudacitan. Si tenemos un paciente
que haya realizado un primer intento, consiguió dejar de fumar pero ha recaído, tenemos que ver primero por qué ha recaído el paciente. Es decir, si fue porque tenía síndrome de abstinencia, vemos qué tratamiento tenía antes. Si usó la vareniclina, le vamos a añadir la terapia sustitutiva de nicotina, y si el tratamiento que tenía previo era la citisina, pues volvemos a evaluar la dependencia. Si es alta, volvemos a usar la dualidad de las dos terapias más eficaces, y si la dependencia es baja, pues podemos usar cualquiera monoterapia. En cambio, si por otro lado no tenemos síndrome de abstinencia, pues vamos a usar las dos monoterapias que más eficaces han demostrado que sean. Primera opción, la vareniclina, porque en principio pues una pauta más cómoda con las pastillas, y en segunda opción la terapia sustitutiva de nicotina. Vale, ya el último, el algoritmo de rescate, que va a ser ese paciente que estamos siguiendo porque está intentando dejar de fumar y no ha llegado a realizar ese intento, es decir, fracasa. Este algoritmo es un poco complicado, pero bueno, lo vamos a intentar resumir. En primera opción vemos el tratamiento que estaba utilizando el paciente, es decir, si estaba con la doble terapia de la vareniclina con la terapia sustitutiva de nicotina, tenemos que preguntarnos si ha tenido síndrome de abstinencia. Si ha sido así, pues lo que tenemos que intentar es aumentar la dosis de nicotina, porque en principio es lo que nos debería estar fallando. En cambio, si ha fracasado, pues vamos a asociar la vareniclina con el ibuprofeno, es decir, cambiamos la estrategia. Y si no tiene síndrome de abstinencia, pues vamos a volver a tratar con lo mismo, pero a una dosis más alta. Y si ya todo esto fracasa, ya lo único que nos queda por hacer es aumentar la duración hasta las 24 semanas de la vareniclina. En cambio, por otro lado, si estaba usando cualquier tipo de fármaco con monoterapia, nos volvemos a preguntar, ¿tenía síndrome de abstinencia? Si es así, pues volvemos a usar la dualidad de la vareniclina con la terapia sustitutiva de nicotina, y si no, pues vareniclina en monoterapia. Es decir, resumiendo todo esto para que sea mucho más sencillo. Si hay abstinencia es porque nos va a faltar nicotina, por lo tanto vamos a tener que aumentar la dosis o intensificar la pauta. Si no hay abstinencia, vamos a intentar cambiar la estrategia. Y si lo que ha fallado ha sido todo, pues vamos a intentar escalar el tratamiento o combinar otras cosas o aumentar el tiempo. ¿Cuándo vamos a hacer el seguimiento? Pues típicamente al principio mucho más estrecho, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, hasta el año, para considerar que nuestro paciente ya es exfumador. Recalcar el seguimiento telefónico o presencial sistemático pues es crucial para garantizar que nuestro paciente deje de fumar, monitorizar los efectos secundarios de los posibles tratamientos y pillar a tiempo en el caso de que el paciente pues fracase en ese intento de deshabituación tabáquica. Por tanto, ¿qué conclusiones o qué mensaje tenemos que llevar para casa? Pues bien, que al final el Fagerström decide, es decir, puntuaciones mayores o igual a 7 nos indican que tenemos que tener o indicar un tratamiento antitabáquico en ese momento, principalmente con la dualidad de la vareniclina con la terapia sustitutiva del tabaco. Que combinar siempre es superior, es decir, nos va a multiplicar ese efecto hasta 6 veces en comparación con el resto de terapias. Que aumentar la dosis en general de los parches de nicotina en sus varias modalidades, en principio no nos va a modificar la seguridad ni nos va a aumentar los efectos secundarios. Que la citisina puede ser una buena alternativa, ya en segunda línea, sobre todo para intensificar ese tiempo y que los pacientes pues, no se desesperen en el momento en el que intenten dejar de fumar. Que en el paciente hospitalizado es muy importante y crucial que deje de fumar, evitando la abstinencia, y lo más sencillo es que pongamos los parches de nicotina. Y finalmente, pues que si el paciente recae por abstinencia bajo tratamiento de vareniclina, le tenemos que añadir la terapia sustitutiva de nicotina. En cambio, si recae con las terapias sustitutivas, le vamos a tener que cambiar a la vareniclina. Y eso sería todo.